Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta hora. Estamos de vuelta aquí en la casa de nuestro Señor. Ok, ¿todos tienen hojita o no? ¿Pidió la hojita? ¿No pidió la hojita? Si pidió la hojita. Si alguien no pidió la hojita, creo que todavía quedan hojas atrás. Allá en la primera silla hay hojas, creo. Ahí si alguien ayuda ahí. Gracias ahí, por si alguien quiere hojita. Ok. Bueno, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis y quiero invitarles ahí vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Acuérdense que estamos dentro de la cronología de los sellos, estamos en medio de el sexto y el séptimo sello, ahí estamos. Hasta que comienza el séptimo sello, ¿ya? El séptimo sello comienza, ¿con qué comienza el séptimo sello? No llegamos allá todavía, para ver si alguien sabía. El séptimo sello comienza en la mitad de la tribulación. Ahí comienza, se abre el último sello y empieza la mitad de la tribulación, donde termina ese sello ya abriéndose definitivamente con la venida de Jesucristo, viniendo Cristo con la iglesia. Pero estamos aquí en el capítulo 12, donde estamos en este paréntesis y estuvimos hablando acerca de esto. Y a propósito, hoy día voy a tratar de avanzar un poquito rápido dentro de lo que nos da la hoja, cada uno de los versículos por tiempo. Usted para eso tiene la guía, los repase, estudie, para responder algunas preguntas. La semana pasada dije algunas cosas y algunas personas como que quedaron en confusión y claro, uno a veces se crean confusiones producto de que uno puede contar una parte de algo y contar algo quizás que nos va a tomar quizás media hora para tocar un tema nomás. Es medio complejo. Yo sé que muchos de ustedes quizás tienen respuestas, que hay preguntas a veces después de una enseñanza o nace una nueva pregunta. Entonces, por ejemplo, alguien me preguntó, pero pastor, ¿cómo el cielo dónde está? ¿Está allá arriba o está abajo? Entonces, esas preguntas son buenas preguntas. Y déjenme decirle que no todas las personas tienen que saber la pregunta, porque le he dicho otras veces, el evangelio es progresivo. No todo está puesto delante de nosotros. Y dentro de la cronología, lo que pasa es que yo cometí un error dentro de la cronología, podría haber explicado, es que yo tomé desde la cruz en adelante. La semana pasada explicando, no tomé de la cruz para atrás. Entonces, de la cruz para atrás es otra connotación. El Espíritu Santo no está en el creyente, ya, en el Antiguo Testamento, iba y venía. El Señor Jesucristo, cuando yo me fuere, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros, ya, amén. El Espíritu Santo está en nosotros, pero fue producto de la promesa que el Señor Jesucristo, cuando yo me fuere, enviaré a otro Consolador. ¿Ya? Así que por eso, por ejemplo, dentro de las cosas, de los atributos que el Espíritu Santo nos dio, entender la Biblia. ¿Ya? Él los enseñará a guardar todas las cosas, el Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo, aunque hubo excepciones donde estuvo. Estuvo en reyes, estuvo en sacerdotes, estuvo en los maestros que construyeron algunos artificios para el templo, ¿ya? Y estuvo en los profetas. Entonces, pero ¿qué es lo peculiar del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo entró, por ejemplo, en los hijos, los hijos de una de las tribus para hacer los artefactos del templo. Una vez que se terminó de construir el templo, el Espíritu Santo se fue. ¿Ya? Entonces, eso ahí es Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahí es donde todo cambia. Me acuerdo hace un tiempo atrás, anduvo por ahí alguien hablando de mí que yo enseñaba que el Espíritu Santo se salía del creyente. Déjeme decirle, es una doctrina fundamental de los bíblicos bautistas, y más de los bíblicos bautistas, de los cristianos fundamentales. El Espíritu Santo mora en el creyente y nunca sale. ¿Ya? Pero si alguien dice que sale, no, ahí pare la antena. Pero sí salía en el Antiguo Testamento, entraba y salía. Y en uno de los salmos, ¿saben cuál fue el ruego de David?
Señor, por favor, no quites tu espíritu. Miren la oración, porque él sabía que llegaba y se iba. Por eso hay cosas que del Antiguo Testamento no estamos tomando. A veces hay textos también que se toman y se toman y se sacan fuera de contexto, o a veces no se le da el sentido correcto. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. ¿Quiere leer ese versículo? Esto es introducción, no es el tema todavía. Eclesiastés 9, 5, dama, señorita. Eclesiastés 9, 5. Hay que darle un sentido. Ahora, estos textos yo los puedo ocupar a la hora de un funeral, lo he ocupado muchas veces, ¿ya? Lo he ocupado muchas veces dentro de los funerales para dar una connotación a lo que quiero enseñar, pero a veces si usted toma un versículo como este y lo toma tan a la mano, usted se puede confundir con lo que dice el Nuevo Testamento. ¿La Biblia se contradice? No. Entonces, si yo estoy tomando un pasaje y lo estoy aplicando y hay 10 pasajes que me están contradiciendo el pasaje, no es que el pasaje esté malo, sino mi interpretación está mala. ¿Me doy a entender? No, la Biblia no se equivoca, soy yo el que me equivoco. Entonces, por ejemplo, este pasaje yo lo he ocupado en algunos funerales donde dice, porque los que viven, o sea, cuando una persona muere, un creyente muere, ¿ya? Y ahí algunas me preguntaban también, ¿qué pasa con el creyente? ¿A dónde se va el creyente? Eso lo voy a hablar al final, después de esto, ¿ya? Para dar más fundamento. Pero le estoy dando un ejemplo, que me acordé así en el momento. Salomón está haciendo una pregunta hace una pregunta maravillosa que yo la ocupo mucho cuando dice, ¿qué vale más, un perro vivo o un león muerto? Bueno, es extraordinario la encuentro. Por su cara, para usted no es extraordinario. Para mí es extraordinario. ¿Por qué le está preguntando? ¿Qué vale más, un perro vivo o un león muerto? Un perro vivo. Y el león muerto, muchas veces nuestro papá, nuestro ser querido, nuestra gente que siempre hablamos bien de los muertos, porque no hay muerto malo, ¿cierto? Entonces, ese es el león muerto. Tremendo hombre, tremendo. Sí, y ocupando inclusive a nuestro pastor Enoch, que partió a la presencia de Dios. Ese es un león. ¿Era un león o no? Era un león. Pero Salomón dice, ¿qué vale más? ¿Un león muerto o un hermano que está ahí, un simple perro? ¿Por qué perro le llamaban, no se olvide también, a los que no eran judíos, despectivamente? Un perrillo. Pero ¿qué vale más? Ese que no es león, sino que es un perro, un callejero más encima, pulguiento. Nosotros, los que estamos aquí, los vivos. Y ahí Salomón dijo, vale más un perro. Por más que sea un león majestuoso, está muerto, ya no sirve. Y ahí él dice lo siguiente, le estoy entrando al contexto. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Estamos claros? ¿Todos vamos a morir? Ok. Pero los muertos, y ahí empieza la confusión en algunos, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Qué sigue? Sigue, dale el versículo que sigue. También su amor y su odio y su envidia murieron ya, fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte de todo lo que está debajo del sol. Entonces, cuando ocupamos estos textos de fuera de un contexto, podríamos decir, ¿el muerto se olvidó del amor? ¿Tiene memoria de nosotros, de los seres queridos, de la gente que está aquí en la tierra? Y uno podría decir, sí. Pero ¿y qué pasa con Lázaro? Que está hablando con Abraham. Entonces, no voy a responder todavía, así que los que quieren responder, tranquilos, no respondan porque le estoy poniendo un ejemplo. Salomón dice, la memoria, el amor, el odio, ya fenecieron ya. Pero tenemos por un relato, por ejemplo, ahí en el libro de Lucas, donde vemos en Lucas 9, cuando vemos Jesucristo contando la historia de Lázaro y el rico, y dice Lázaro hablando en forma consciente, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces, ¿hay una contradicción?
así como la presento yo, dentro de lo que dicen que ya nadie tiene memoria, es todo puesto en el olvido, versus uno que está hablando y sí tiene memoria. ¿Hay una contradicción así como lo planteo? Sí, hay una contradicción. Salomón dice que este no tiene memoria y Jesús está diciendo que sí tiene memoria y se acordó de Abraham que vivía 4.000 años antes. Sí, y Salomón también existía el seno de Abraham. Así que no ha cambiado nada. Gracias. Uno podría haber una contradicción. ¿Sí o no? Ya. Pero no hay contradicción. Primero hay que entender el libro de Salomón cuando escribe Eclesiastés. ¿Cuál es la frase principal o lo que se repite en todo el libro de Salomón? No. Ahí la tienen. Ahí al final lo tienen. Debajo del sol. Ese término, debajo del sol, en el libro de Eclesiastés, lo único que está diciendo que Salomón está haciendo una connotación de los que vivimos aquí en la tierra versus los que ya no están aquí en la tierra. Y yo que estoy aquí en la tierra, una vez que me muera de la tierra, ya no puedo hacer nada más. Y ya no hay ninguna cosa que yo pueda hacer, porque ya estoy muerto. Porque todo lo que estaba debajo del sol era vanidad, y ahora que morí ya no puedo hacer nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y en ese contexto él está diciendo, pero en ningún momento está hablando no está hablando después de la muerte, no está hablando de una persona después de la muerte, sino que está hablando de uno vivo que todavía no muere. No sé si me di a entender lo que acabo de decir al final. El tema del libro es para gente viva y no está enseñando de la muerte, está enseñando del vivo que vive bajo la vanidad y que se desgasta por un montón de cosas y dice, ¿qué vale más? ¿Un león muerto o un perro vivo? ¿Qué vale más? Un perro vivo, porque algún día vas a morir. Y todo esto que estás viviendo hoy día no va a servir de nada, porque va a ser puesto en el olvido. ¿Para quién va a ser puesto en el olvido? No para el muerto, sino para quién. Para los vivos. Entonces, ese es el contexto. Pero estos son pasajes que se podrían chocar. ¿Ya? Se podrían chocar. Ahora, yo dije, pero cuando un creyente muere, primero, ¿el creyente que muere es eterno? Sí, es eterno. ¿Su conciencia murió? ¿Su alma murió? ¿Su espíritu murió? No, está vivo. Entonces, un muerto en Cristo está vivo. ¿Dónde está vivo? En la presencia del Señor, y el apóstol Pablo lo enseñó en 1 Corintios y también en Tesalonicenses 4, cuando dice justamente que todos los muertos, en Corintios dice que inclusive a él le gustaría morir, pero si va a estar aquí en la tierra, mejor voy a trabajar a full por él, pero si fuera muerto yo voy a ganar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y porque dice, si estoy en el cuerpo, estoy aquí en la tierra y sirvo al Señor. Si estoy fuera del cuerpo, gano, porque estoy más encima con Dios. Pero dice, y ahí sale dice el versículo, ausentes del cuerpo. Entonces, una persona que muere, su alma o su espíritu, ¿a dónde va? Y aquí empieza una confusión porque la Biblia no nos habla mucho acerca de lo que hay en medio, pero sí nos da algunos detallitos. Después dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es lo mismo que Pablo está repitiendo en Corinto cuando dice que tienen que sonar las trompetas y vendrá el Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado. ¿Estamos claros con ese pasaje? Pero déjeme decirle que hoy día nuestros seres queridos que son creyentes y partieron a la presencia de Dios, todavía no se puede cumplir en ellos la promesa de Dios de la resurrección de los muertos. ¿Y eso qué quiere decir? Teológicamente, no doctrinalmente. Déjeme hacer una separación. Hay cosas que son doctrinas y hay cosas que son teológicas. Los pastores por lo regular estudiamos cosas teológicas y llegamos a conclusiones teológicas, pero no doctrinas teológicas. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted sabe qué está haciendo mi tío ahora? No tengo idea. Y mi papá tampoco.
Pastor, y doctrinalmente mi papá está durmiendo, despierto, saltando en las nubes. Doctrinalmente no tengo idea. Teológicamente te podría decir que sí, posiblemente él esté en esta condición o en esta condición, pero no doctrinalmente. Porque no hay versículo que respalde explícitamente esa doctrina. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de hablar? Porque es sumamente complejo, porque aquí a ti te pueden acusar de hereje, te pueden acusar de que estás torciendo el evangelio, porque la gente no hace la separación entre doctrina y teología. Y déjenme decirle algo, teología no es la Biblia. Teología son estudios de hombres creyentes que estudian la Biblia y llegan a ciertas conclusiones. Algunas de ellas son teológicas y otras son doctrinales. El justo por la fe, para mí esa es doctrina. ¿Amén? Pero hay conclusiones que yo no sé, como algunas de esas que le estoy mencionando. Teológicamente hay algunos pensamientos de personas que, por ejemplo, ¿qué estarán haciendo? Teológicamente este es el término. Ya, por eso me metí en la teología, va a explicar el término teológico cuando estudia los muertos en Cristo que están allá en la presencia del Señor. Primero, la Biblia no dice dónde. Yo creo al cielo. ¿Ya? Y dice, ausentes del cuerpo, presente dónde. Ya, ¿quién es el Señor? Entonces no están con Dios, aunque Cristo es Dios. Entonces se da cuenta de que ya empieza a reducirse un poquito. ¿Dónde están nuestros seres queridos que han partido? Están con Cristo. Pero ¿dónde? En una parte del cielo es lo que yo creo. Porque la Biblia no me dice nada. Y algunos decir, pero pastor, ¿y por qué no están con Dios? Fácil, eso sí te lo puedo explicar. Fácil. Pablo dijo que para yo estar en la presencia de Dios, tengo que no tener corrupción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mi cuerpo es corrupto? Sí. ¿Es pecado mi cuerpo? Por eso voy a la tumba. Mi alma y espíritu no están conectados al cuerpo corrupto. Entonces van a la presencia de Dios, del Señor, ¿cierto? Pero todavía le falta una parte, que es el cuerpo glorificado. Y cuando el alma y el espíritu de nuestros seres queridos en la resurrección de los muertos se junten con su nuevo cuerpo, entonces se cumplirá la promesa de Jesucristo y los muertos en Cristo resucitarán y serán transformados. Hasta ahora no están transformados. ¿Perdón? Sí, y ellos, sí. Claro. Exacto. Exacto. Por eso no hay comienzo del tribunal de Cristo si no está el cuerpo. Entonces, si el cuerpo todavía, si yo me hubiera muerto y mi cuerpo todavía está en la tumba, yo no puedo estar con el Señor, con Dios mismo, hablando de Dios mismo, porque falta mi cuerpo glorificado. Entonces, teológicamente se habla de un estado intermedio. Por si acaso, no es el purgatorio, que eso es antibíblico. ¿Ya? No existe eso. ¿Ya? Estoy en la presencia de Dios. Muchos piensan que lo más probable que está consciente el alma y el espíritu de la conexión con Dios. No necesariamente, aunque Pablo más que de la nube de testigos está haciendo una mención de lo que va a suceder en Apocalipsis capítulo 5. Todos los testigos que están en el trono alrededor. Y hay que diferenciar el grupo de personas. En Apocalipsis capítulo 5 dice que estaban todos muertos, grandes y pequeños, reunidos ahí. Capítulo 5. Pero después en el capítulo 6 hace también mención de otro grupo. Y muchos llegaban a la conclusión que son los de la tribulación. ¿Ya?
Pero esos ya están, por eso ya están supuestamente en la línea cronológica de Apocalipsis, ya sucedió ya vino el arrebatamiento. ¿Ok? Así que cosas como esa a veces son confusas a la hora de explicar, o si uno tiene que explicarla, imagínense, tenemos, como les digo yo a veces, son ramos que uno estudió por un año, solamente se estudió solo la venida de Cristo por un año y hay que explicarla en 10 minutos. Entonces es complejo. Así que si tiene pregunta, mejor anótela, la guarda y después se me acerca, pastor, mire, me quedó esta duda y no hay problema. Y si hay alguna que es sencilla de responder, como la que acabo, se la respondemos. ¿Amén? Vamos a la hojita, vamos a la hojita. ¿Tienen la hojita? La visión de Israel versus el diablo. ¿Estamos ahí, cierto? Vamos a la palabra de nuestro Señor. Versículo 14. Dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y aquí la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron ¿a quién? A Dios. ¿Se da cuenta? Esto ya había sucedido el rapto. Diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Eso es interesante, yo una vez lo enseñé acerca de eso. Porque cada vez que todos los personajes que vieron los cielos abiertos, todos, a excepción de uno, vio otra cosa. ¿Sabía usted eso? Todos vieron el templo de Dios en el cielo y vieron el arca del pacto. Todos vieron lo mismo, Daniel vio lo mismo, Moisés vio lo mismo y construye el tabernáculo conforme a la visión del cielo Moisés. El único que habló diferente, pero creemos que estaba hablando en un sentido justamente más de connotación metafórica, fue Juan. Porque Pablo vio los cielos abiertos, Esteban vio los cielos abiertos, todos vieron lo mismo, pero Juan vio calles de oro. Y todos nos quedamos ¿con qué? Con las calles de oro. Y el resto, nadie vio calles de oro. No, el templo. Entonces, por si acaso, dice, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y gran granizo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Déjeme decirle que de aquí nace... No, a ver, no voy a decir que... No, me voy a guardar con mis palabras. Aquí sale una doctrina que no está respaldada por la misma iglesia, pero toda la iglesia la cree. Sí, ya te vi tu cara como que, ¿qué? ¿Dijo el pastor? Sí. Estoy hablando de la iglesia católica. Cuando usted conversa, para que usted entienda, cuando usted conversa con teólogos católicos, cuando usted conversa con gente que que conoce todos los escritos del magisterio, ya que es la ley, dentro de la iglesia, los más capos de los capos católicos dicen, este versículo no puede ser atribuido a María. Los capos de los capos católicos dicen, este capítulo no puede ser atribuido a María.
pero la mayoría de los católicos creen que es María. Pero ¿qué dicen los más capos de los capos de ellos? Que no es María. Hasta Juan Pablo II lo dijo. Que tomar este texto y aplicarlo a María es simplemente pasar por alto la Escritura. Ahora, ellos tienen otros textos para avalar a María, pero este no. ¿Por qué? Porque a ella la ponen sobre todo. ¿Ya? Pero leamos, ¿les parece? Solo para que usted ya empiece a pensar. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Ha visto que tiene un sol? Ya, pero no va a entrar Voy a seguir hablando de la Biblia mejor. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Y déjenme decirle, cuando hablo con... Esto es para nosotros nomás. Porque ellos también tienen una otra teología que hablan de la Inmaculada. En otras palabras, que ella no pecó. Ella no pecó. Y a mí me gusta, como me gusta la teología, yo les digo, ¿la mujer de Génesis 12 es María? Sí, pues María. Y yo les digo, ¿y por qué tiene dolores de parto? A lo mejor usted no entendió, pero ¿sabe cuál es una de las designios de Dios en Génesis, producto del pecado de Eva? Todas las mujeres que son pecadoras iban a nacer sus hijos con dolor. ¿Y qué pasa con la mujer del capítulo 12? Está con dolores. Entonces estamos asumiendo que ella es una pecadora. Y ahí, hasta ahí no va a quedar la conversación. Porque le estamos tocando otra doctrina. Pero por eso no es ella. Y entrando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También se apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. No vaya a pensar que es un dragón con 7 cabezas, porque Pedro simplemente no está describiendo algo, solamente le está hablando de muy especial de forma metafórica, pero acuérdense que también era Dios el que le estaba inspirando en él, entonces él trataba de describir bajo su conocimiento algunas cosas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La cola arrastró un tercio. ¿Quién es el dragón? ¿A qué porcentaje de ángeles se trajo cuando pecó? A un tercio. Entonces, ese con su cola arrastró, no, se trajo, le está poniendo la metáfora ahí. Ya. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y qué no hizo Herodes? ¿No quería devorarse al niño que había nacido? Pero no es María, sino siempre se ha querido comer o devorar a Israel. La mujer, le voy a resumir aquí, la mujer es Israel, no es María, es Israel, porque ¿de dónde vendría el Mesías? De una de las tribus de Israel. ¿Quién hizo persecución contra Israel hasta el 1948? Hasta que le dieron tierra. Todo el mundo le ha hecho guerra a Israel. Y hoy día, ¿quién habla a favor de Israel? Poquísimo, excepto el que llegó ahora. El que llegó ahora vino a cambiar un montón de cosas. Allá en los Estados Unidos me refiero. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está Cristo? ¿Sentado dónde? A la diestra de Dios. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1200, ¿cuántos años?
3 años y medio. Y esto está sucediendo en la mitad de la tribulación. Satanás se va a levantar contra el pueblo de Israel y va a atacar. Israel va a tener que arrancar como lo hizo Jesucristo al desierto. Pero estamos hablando de esto va a suceder mucho más adelante. Solo que déjeme decirle que la Biblia, por eso todo lo que está en la Biblia en el Antiguo Testamento es una mirada de lo que iba a suceder en el futuro. Que Jesucristo haya arrancado al desierto porque Herodes quiere destruir al niño simbólicamente. Satanás tratando de destruir al niño y María, que es descendiente de Israel y que viene con 2 genealogías, ya la genealogía de María y la genealogía de José, y por si acaso hay una genealogía nomás que sirve. Pero ese es para otro estudio. ¿Ya? Porque en medio hay una maldición que por una genealogía no puede ser. Y es por la de José. Pero eso es otro estudio. Por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. La guerra al final, de Almagedón. No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Acuérdense lo que hizo Satanás en Job, capítulo 1. Y se paró delante de Dios, aunque es de Cristo, y le dijo: ¿no has considerado a tu siervo Job? Lo mismo, siempre ha estado acusando. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todo esto es la tribulación. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde está sustentada por un tiempo y a la mitad de un tiempo. Está contando lo que dice Daniel, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Y ahí se puede llegar a muchas teologías, pero no doctrinas. Porque muchos creen que justamente es un ejército, muchos creen que es el ejército de China, ¿ya? Que la Biblia, el mar simboliza muchedumbre o ríos. Entonces muchos creen que por la visión de Daniel, esta conclusión, no por Apocalipsis, por Daniel, porque viene un gran ejército del oriente. ¿Ya? Pero como no estamos estudiando Daniel, estamos estudiando Apocalipsis para que ustedes vayan entendiendo. Ese ejército posiblemente, algunos dicen que es China. Eso es teología que uno puede llegar a conclusión, pero no es doctrina. Porque puede que no sea China. Y puede que sea toda Europa. O puede, no sé. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y son los que quedan aquí en la tierra. Acuérdense que están en ese tiempo. Y ahí, bueno, es harto. Ahí vienen los que ayudan a Israel, los cabritos, separa la oveja, el juicio a las naciones, porque hay naciones que van a ayudar a Israel, otras naciones no los van a ayudar, y el Señor y Satanás ataca a esas naciones, pero el Señor después va a hacer la separación. Vamos a la hojita, es pura lectura. Tocando la séptima trompeta, marca la mitad de la tribulación, dividiendo entre la tribulación y la gran tribulación.
La séptima trompeta cubrirá el resto de la tribulación. Con la séptima trompeta hay una transferencia de autoridad sobre las naciones desde Satanás a Cristo, ¿ya? Al final. Acuérdense que la trompeta no se toma solo de la mitad hasta que finaliza. Entonces, cuando la trompeta suena, Satanás le dice, te queda poco tiempo porque Cristo viene a destruirte. Y él se desespera y ataca a la mujer. Pero Cristo viene. ¿Con quién viene? Con su iglesia y con sus ángeles. Entonces, por eso, para que entiendan el concepto, no es que a los 3 años y medio, no. Porque la trompeta indica todo ese periodo. Dice, capítulo 12 va a describir esta transferencia en mayor detalle. El versículo 18 vemos el resumen de la gran tribulación, el enojo de los moradores de la tierra, la ira en vez de paciencia de Dios, tiempo de juicio y tiempo de recompensar a los fieles, todo ese periodo. En el capítulo 12 comienza la gran visión en el cielo. Capítulo 12, la gran visión en el cielo. La palabra más que se va a usar ahí, en todo ese texto, es gran. Porque va a haber una gran señal, un gran dragón, una gran batalla, una gran voz, una gran ira del diablo y una gran águila. En otras palabras, mi hermano, es como que para nosotros el re. El re. Re mucho. Re harto, re grande, re chico, es cuando quiere agrandar algo. Entonces, él dijo, en los tiempos de tribulación, lo más grande que se va a venir es en la última mitad. Y todo es, ¿cómo podríamos decir? Re grande, todo grande. En las dos visiones, en el capítulo 12 y en el capítulo 13, que la próxima semana, al que le toque, parece que te toca Gerardo, a ti el capítulo 13, ese es buen capítulo. Buen capítulo. Ya, difícil, pero buen capítulo. El Benja supo hacer bien la división de los temas, por si acaso, te tiró los más difíciles a ti. Así que reclámale, no. Dice la palabra clave, bueno, las dos visiones, capítulo 12 y 13, hay 6 personajes especiales. Ya ahí está mencionado. Una mujer vestida de sol, un gran dragón, el hijo varón nacido, el ángel que se cree que es Miguel, la primera bestia del mar, que es el anticristo, y la segunda bestia de la tierra, que es el falso profeta. ¿Cuál es la diferencia? El anticristo es un líder militar, gubernamental. Ese es su... Más descripciones de él están en el libro de Daniel. ¿Ya? Ahí habla mucho. Dice que es experto en economía, experto en guerra. Va a solucionar, va a ser un hombre de paz en una etapa, va a solucionar justamente todo el conflicto del Medio Oriente. Va a devolver el templo, que hoy día lo tienen los musulmanes, se lo va a devolver a Israel y van a hacer un pacto ahí. Es un hombre a nivel político, militar, un genio. ¿Ya? E inclusive va más allá porque dice Apocalipsis capítulo 13 que él va a dar solución a lo que no tiene solución hasta ese día. Hombre de ciencia, dijo Daniel, quiere decir que a lo mejor encuentre curas a enfermedades que hoy día no existen. Entonces toda la gente, ¿cómo va a quedar con él? Va a campo. Si usted tiene un familiar enfermo y alguien tiene la cura, ¿cómo trataría a esa persona? Lo mejor. Entonces, todo eso está, por si acaso, ahí en el libro de Daniel. Pero este es el líder político. Pero acuérdense que el mundo se mueve también en el mundo religioso. Y no se olvide que en los tiempos antiguos estaba el rey y estaba la religión.
porque él le daba respaldo a que él mantuviera una jerarquía, nadie se le rebelara y estuviera siempre dirigiendo tranquilamente. Los sacerdotes. ¿Ya? E inclusive parte del Evangelio, qué interesante, que cosas del Evangelio llegaron a reflotar producto de esta unión. ¿Ya? Por si acaso, porque hay personajes en los tiempos antiguos que, por ejemplo, hay ¿cómo se llama este emperador que vio que supuestamente vio una cruz y vio a Jesucristo en el año 300? Se me fue el nombre, lo tenía en mi cabeza. Aquellos que les gusta estudiar. Ay, Constantino, ¿ya? Porque acuérdense de dónde termina siendo la sede de la Iglesia Católica. Antes de Roma, en Constantinopla, ¿ya? Donde se establece el canon de las Escrituras. Aunque para nosotros el canon ya venía, pero ¿dónde se establece como tal? En Constantinopla. Y ahí suceden los grandes concilios. Pero entonces necesita alguien que respalde, y va a haber un falso profeta, va a haber un líder religioso que es el falso profeta empujando a que toda la gente le rinda culto al anticristo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok. Así que vemos ahí, ¿quién es la mujer? En el versículo 1 y 2, ahí en su hoja note quién es la mujer en el versículo 1 y 2. La clave de su identificación es su vestimenta, ¿ya? Y es ahí donde, aquí llegamos nosotros la teología, pero aquí llegamos ya con fundamento. Vestida de sol con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Se acuerda de ese sueño? ¿Quién soñó? Ya, ¿se acuerda de ese sueño, cierto? En Génesis 37. Esta es una referencia al sueño de José en Génesis 37, 9, 10. El sol representaba a Jacob, la luna era su esposa y las 11 estrellas eran sus hermanos. José siendo la 12ª estrella. Entonces la nación de Israel, porque ahí nace con ellos. ¿Quién es el dragón? En el versículo 3 y 4. Dice, es una señal. Señal era representación y no descripción literal, por si acaso. Porque, por ejemplo, cuando el Señor dijo que a veces la gente se queda pegada en la señal y no se queda en el trasfondo. Y es por eso que hoy día hay algunas doctrinas también que lamentablemente en la iglesia se mantienen o se traen a la luz, siendo de que también fueron señal. Y por ejemplo voy a hablar de las lenguas. Las lenguas y el don de lengua, cuando leemos, hay una diferencia para mí lo que dice Corintio con el libro de Hechos. Porque las lenguas del libro de Hechos eran señal. Porque había una profecía en el Antiguo Testamento donde justamente iban a haber lenguas. Pero era una señal. Y es por eso que Pablo dice, vea, Lucas escribiendo, Lucas, en el libro de Hechos dice que las lenguas fueron entregadas para señal. Las de Hechos. ¿Ya? Las de Hechos. No la confunda con el don de Corintios. Y cada vez que usted encuentre la palabra de Dios y una señal en el cielo, no necesariamente es algo que se está viendo, sino es como el timbre. Cuando usted toca el timbre, usted es cierto, antiguamente muchas veces usted tocaba el timbre y usted iba a la puerta y abría y encontraba a la persona. La gente lamentablemente le da el énfasis al timbre y no a la persona. Las lenguas era una señal. ¿Ya? El timbre. La confirmación de quién llegaba. ¿Qué persona llegaba? El Espíritu Santo. Porque dice, y oramos por ello. Y llegó el Espíritu Santo y hablaron en lengua. La presencia, era el timbre, pero le dieron énfasis a la lengua y no a quién llegaba. ¿Ya?
Y en ese periodo, ¿por qué llegó eso? Porque todavía no estaba el Nuevo Testamento. Al llegar el Nuevo Testamento, no es necesario esas cosas. ¿Por qué? Lo tengo. Aquí está, no necesito que anden tocando el timbre si lo tengo aquí. Esa es la diferencia. Por eso la señal es una representación y no descripción literal. El dragón es identificado en el versículo 9 con sus varios nombres. La serpiente antigua, que así se le llamó en Génesis 3, diablo, que significa acusador, Satanás, que significa adversario, y ahí están las citas, y el engañador en Juan 8:44. Es obvio que es una referencia al gran enemigo de Dios, que es Lucero, el ángel querubín que se rebeló contra Dios. El gobierno del diablo durante la tribulación se identifica con 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas o coronas. Eso se los va a explicar Gerardo la próxima semana. Y miren, por si acaso, aquí también se cayó en un momento en muchas iglesias cuando se enseñaba esto, y a nosotros, a mí igual me lo enseñaron, pero también hay que enseñarlo, que muchos hablan de que va a haber una unión de países. ¿Ya? 7 países se van a unir junto al anticristo. ¿Ya? Y cuando dice ahí que son 7, ¿ya? Y por si acaso, eso lo va a ver, Gerardo lo va a decir la próxima semana, diademas, el versículo anterior, ¿o no? ¿En qué cita está ahí? Disculpen. Vamos al capítulo, si recién lo leí, capítulo 12 y lo leí recién en un pasaje, ¿no? 12:3. Ahí está, 12:3. Gracias, hermano. Dice, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, ¿ya? Las cabezas, muchos creen que son países que se unen, ¿ya? Se unen, y 10 cuernos se refiere a que son poder. Los cuernos en Daniel también tenían que ver con poder y autoridad. No era Chile, hermano, por si acaso. No. Eran países cototos. Es lo que se cree, ¿ya? Y en sus cabezas 7 diademas, que diadema también habla de poder también. Acuérdense que Satanás siempre anda imitando. Acuérdense que también el sumo sacerdote tenía diademas en su pecho. ¿Se acuerda que el otro día hablamos del efod? ¿Ya? Entonces está tratando de imitar. A la final se cree que son países que se juntan para unirse a Satanás y atacar al pueblo de Dios. Todo eso no es doctrina, es teología nomás de conversación. Y cuando se empezó a armar la Unión Europea, porque déjenme decirles que también, Daniel, si aquí el gran culpable es Daniel, no sé por qué todos los Danieles tienen la culpa. Mi hijo dice eso siempre, puro Daniel. Bueno, yo también digo aquí lo mismo, Daniel también habló de lo mismo, y por ejemplo, una de las señales que va a haber una moneda para todos. Entonces, cuando empezaron en Estados Unidos con el euro, que en Europa con el euro, una moneda para toda una comunidad. Entonces, los fanáticos religiosos, en la Unión Europea el diablo. Es que diga el dragón las 7 cabezas. Mi hermano, no. Y si lo fuera, hay que empezar a contar cuántos países están en la Unión Europea. ¿Cuánto hay? No tiene ni idea usted, ¿se da cuenta? Ni yo tampoco. Por eso les pregunté. ¿Por qué no me interesa? Porque yo no voy a estar. Yo estaré en la presencia de Dios. Ya, dejémosle el problema a otro. Creo que hay 13, ya, si no me equivoco. Así que tienen que ser 7. Es lo que algunos piensan. Pero para que usted sepa un poquito nomás de lo que se dice, pero que no está en la Biblia. ¿Ya? Y por eso se va a hablar de las coronas y todo la próxima semana. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya hemos visto
aquí que las estrellas representan a ángeles y se confirma en el versículo 7. Un tercio es la parte de ángeles que siguieron a Satanás, su líder, en una rebelión contra Dios. Esos son los ángeles caídos o demonios. Eso también, capítulo 12. Antagonismo entre Satanás y Israel, por si acaso. Y siempre no se olviden, él es un imitador, imita todo lo que hace Dios, pero siempre es antagonista, es todo lo contrario. Es todo diferente, pero lo imita. Dice, en verdad el antagonismo es entre Satanás y Dios, pero como Satanás no puede hacer nada directamente contra Dios, él dirige su ira hacia los que son de Dios. Israel, la iglesia, los cristianos y su creación, el ser humano. Por eso siempre está atacando al hombre, pues no puede atacar a Dios. ¿Quién es el hijo varón? En el capítulo 4, versículo 5. La identidad del hijo varón se establece en el versículo 5 con la frase regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y esto hace una referencia a Cristo reinando durante el reino milenio. Amén. Cristo es el hombre con vara de hierro. Cuando el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, esto se refiere a lo que hizo el rey Herodes cuando nació Jesús, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y algunos van a decir, pero pastor, ¿cómo? Si esto es algo Juan que estaba viendo hacia el futuro, ¿por qué está hablando del pasado? Porque Juan no se olvide que él está haciendo una visión del pasado, del presente y del futuro. E inclusive, eso lo hablé con el hermano, un hermano que se me acercó. Mire, vamos a Tesalonicenses, esto no está en sus hojas, en Tesalonicenses. En Tesalonicenses, déjeme buscarlo. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo está hablando de cuando nos juntemos con Cristo en el cielo. ¿Amén? ¿Por qué? Voy a explicar esto rapidito. Las dos cartas de Tesalonicenses se escribieron en base a un cagüín. No, si ustedes piensan que aquí no hay cagüín, no, mi hermano, si esto, hasta Pablo está... No, en todos lados. ¿Por qué se cree? Y Pablo lo menciona. Porque alguien de la congregación en Tesalónica, algún malvado, hizo una carta y la firmó como que hubiera sido Pablo o los apóstoles y la repartió. Y la carta decía, la voy a resumir, toda la carta la voy a resumir, ¿ya? Decía, el rapto ya fue y se quedaron. Eso es lo que se estaba rumoreando en la carta. Estoy diciendo muy resumen de la historia de esa carta. Muy cortita. Se quedaron. Entonces la gente de Tesalónica se desesperó. Dijo, ¿cómo nos vamos a quedar? Llamaron a Pablo. Pablo, por favor, mira, esta carta es tuya, nos llegó esta carta. Y Pablo dice, aquí va mi respuesta. De ahí nace esta historia. ¿Ya? Porque Pablo no había hablado nunca de Apocalipsis o de lo que iba a suceder. Él no lo había hablado. Y la única parte donde menciona esto es aquí y en Corintios, y en ningún otro lo más, porque para él el tema de Pablo nunca era lo de Apocalipsis. El tema de Pablo era la conversión del creyente. ¿Qué saco con que todos sepan qué va a suceder si no se convierten? Entonces su énfasis era la conversión, no la venida de Cristo. Y al último se le reveló cómo iba a ser un estado eterno, que es Juan, nada más. Entonces Pablo dice esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, ¿qué dice?
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. ¿Y qué dice? Ni por carta como si fuera nuestra. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Están conmigo, no? ¿Están leyendo conmigo, no? Sí, Segunda de Tesalonicenses 2:12, estoy ahí. ¿Estamos ahí? Que no os dejéis fácilmente mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, y aquí Pablo dio algunas señales de la presencia de cuándo iba a suceder este tiempo. Porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Ya. Eso es lo primero que tiene que suceder en la iglesia, la apostasía. Tiene que entrar la apostasía en la iglesia. Tienen que haber iglesias apóstatas y déjeme decirle que cada día están habiendo más. ¿Ya? Y nos siguen. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto, el anticristo. Hay que adorarlo, y para eso el falso profeta. Mire lo que dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose el engañador, Satanás. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Le está diciendo, yo les enseñé este tema, ¿se acuerdan lo que les dije? Eso que les dije es lo que lo detiene. A fin de que su a debido tiempo se manifieste. Y versículo 7 se lo leí al hermano o se lo hice ver ese día. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. O sea, Satanás ya estaba trabajando hace 2000 años atrás para la destrucción que va a suceder en la tribulación. Y lo ha seguido haciendo. Pero hay algo que lo tiene frenado. ¿Que está atacando? Sí. Pero no está causando tanto daño todavía. Porque hay algo que lo frena. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, y él con acento, está hablando de una persona o una autoridad, el Espíritu Santo. A su vez se ha quitado de en medio. Y aquí algunos van a decir, pero pastor, ¿cuándo va a suceder eso? Si el Espíritu Santo se quita su acción, no se puede quitar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en todos lados, es Dios. Pero su acción, la única forma de donde no puede entrar en acción, o sea, el Espíritu Santo quede sin acción, sería cuando nosotros nos vamos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo se va y nosotros todavía estamos aquí, ¿quién es el que me convence a mí de pecado, de leer la Escritura, de guardar, enseñar todo lo que está en el escrito? Él, y si no está, yo voy a quedar en el aire. Entonces, lo más probable es que suba con nosotros su acción, porque Él siempre está. ¿Ya? Él, a su vez, se ha quitado de en medio. Cuando venga el rapto, y el Señor nos lleve, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, en otras palabras, con lo que salga de su boca, y destruirá con el resplandor de ¿qué? Segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Con gran, ¿qué dice? Poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Le dije que era capo? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a convencer a los no salvos que lo sigan y lo adoren. Por esto Dios, y aquí este es un pasaje también para pelar cable toda una semana. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean las mentiras o la mentira. ¿Qué es la mentira?
No, es una doctrina. Y eso está para otro estudio. Los voy a dejar metidos con la mentira. Pero no son las mentiras, es la mentira. ¿Y por qué tiene que ver con un movimiento? ¿Ya? Tiene que ver con una religión. Porque muchos creen que, eso lo va a ver Gerardo la próxima semana, cuando el anticristo es asesinado. ¿Sabe que el anticristo va a ser asesinado? Va a resucitar como Jesucristo. Pero muchos, esa es una teoría. Y la otra teoría, que es la que me gusta a mí, ¿ya? Es el sistema religioso. Cuando Jesucristo vino, ¿ya? Hablando del imperio romano. Porque todo imperio ha muerto y ha desaparecido. Lo que muchos piensan, yo creo, leyendo algunas cosas, que el imperio romano se va a volver a restablecer en su parte religiosa. Porque el imperio romano, acuérdense que era multidioses, creía en muchos dioses. Y el sistema, la mentira va a apuntar a esa adoración. Le estoy adelantando, no les quería contar, pero ya me metí ya en esto, ¿cierto? Porque acuérdense qué es lo que dijo el apóstol Pablo en en Romanos capítulo 1, versículo 23 en adelante, cuando dice que en aquel tiempo, en Roma, dieron adoración a la creación en vez del Creador. Y le adoraron, y le hicieron esfinge. Y ese era un sistema religioso, ¿ya? De la búsqueda de Dios en cosas terrenales. Y déjeme que es parte de la apostasía. ¿Por qué? Porque hoy día, date cuenta, estamos más preocupados de salvar ballenas que salvar seres humanos. Y hoy día la gente está más preocupada de preservar y cuidar la tierra que cuidar el alma. Ya le están dando más adoración a la creación en vez del creador. Hoy día los perros son hijos y los tratan como hijos y los lloran como hijos. O sea, es parte de ese movimiento. ¿Ya? Satanás va a traer esa verdad. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeran a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ya? Así que ojo ahí, todo eso. Los veganos. ¿Dónde me quedé? Estoy bromeando con lo de vegano. ¿Hay alguno vegano aquí por si acaso? No estoy bromeando con eso. El problema es que algunos dicen, no, es que cómo me va a comer a mi hermano. No, eso es anticristo. Es que esa es una enseñanza del anticristo. ¿Ya? No se olvida que Dios hizo a los animales y al hombre. No somos de la misma especie ni de una especie que venga. No, Dios puso a los animales y puso al hombre. Y cuando tratamos a los animales igual que nosotros, o damos a la excusa, pero es que me estoy comiendo a mi hermano más chico, eso es antibíblico. ¿Ya? Lamentablemente, pero tengo que decirlo, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia hace una distinción. Y le digo algo, si mi perrito, la Nina se llama la perrita que tengo en mi casa, si ella fuera igual que yo o una hermana más chica, yo debería predicarle a Jesucristo para que ella se convierta. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Si ella fuera mi hermana, ella necesita a Cristo como su Salvador. Pero como Dios a ellos no le dio la conciencia de Dios, ellos no necesitan a Dios. Y es por eso que hay una connotación entre lo que es un ser humano y lo que es un animal. Pero el mundo los quiere poner iguales. Eso es Satanás trayendo otra mentira más, por si acaso. Aunque sí tienen emociones y sentimientos, sí, porque tienen alma. Ya, los animales tienen alma. ¿Les duele? Sí, les duele. Pero también ellos no tienen conciencia. No, ay, ¿por qué me están matando? No, ellos solo que sí, duele. Ojo, no todos. Ya. ¿Dónde me quedé?
¿Dónde quedé en su hoja? ¿Dónde me quedé en su hoja? ¿Quién es el hijo varón? La identidad del hijo varón se establece en el versículo 5, que obviamente les dije que se rige con vara de hierro, que es Jesucristo. Pero dice que su hijo fue arrebatado más abajo. Refiere a Cristo después de la muerte, la sepultura, la resurrección, cuando ascendió a los cielos. ¿Cierto? Cristo fue arrebatado a los cielos. En el versículo del 1 al 5 tenemos la introducción de lo que viene. ¿Ya? El versículo 6 comienza con una descripción de la segunda mitad de los 7 años, llamada la gran tribulación. La mujer Israel se va a llegar a ser el objeto del odio de Satanás, ya que Cristo, la iglesia y la mayoría de los santos de la tribulación se han ido de la tierra, el rapto. Versículo 7 habla de una guerra en los cielos, Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. No es la primera guerra ni la primera pelea. ¿Ya? Hay una gran pelea ahí en el libro de Daniel, y que es una muy bonita historia que a lo mejor te puede servir en algo. Voy a hacer esa mención por si algún día te pasa. Es una bonita historia porque en el libro de Daniel menciona que están orando, ya, se está orando, y Dios dice, ya, Daniel, te lo voy a dar. Toma, ahí está. Quería y esto, toma, ahí está para ti. Y en eso vienen los ángeles y arrebatan la respuesta de Dios. Y viene el ángel Gabriel y empieza a tener una lucha por la respuesta de Dios al profeta. Y estaban ahí, acuérdense que eran así de poderosos. Y dice que cuando él oró, y oró con mayor fuerza, el Señor mandó más ángeles para pelear contra este ángel que retenía la respuesta. Y le arrebataron la respuesta y le entregaron la petición de oración. Hay veces que nosotros oramos y dejamos de orar o nos cansamos de orar. Hay veces que Dios te dio la respuesta, pero Satanás la tiene con sus demonios frenada. No deje de orar para que Dios despache ángeles. Y hay veces que oraciones, cuando usted no vea respuesta, ore así tal cual. Señor, si hay demonios, ángeles frenando la oración que tú me diste, por favor, despacha ángeles para que peleen y ganen. Y eso sucede con las oraciones por si acaso. Así que ore fervientemente. No se quede nunca, oré y no me respondió. No, hay veces que Dios te respondió, pero están ahí las oraciones. Así que al final hubo una guerra, la pérdida de la guerra, la transferencia de las naciones a Cristo, que es la séptima trompeta. Cristo viene a reinar sobre la tierra. Satanás es lanzado fuera de su lugar de autoridad a la tierra. Está haciendo mención de aquí está haciendo mención de cuando fue caído del cielo. Una gran ira contra la tierra, específicamente contra los judíos, es el tercer ay, a la mitad de los 3 años y medio, y el comienzo del reino en la tierra de Satanás con el anticristo. ¿Quién es Miguel? Que no lo dice, pero muchos llegan a la conclusión, es uno de los 3 ángeles mencionados por nombre en las Escrituras. Los otros 2 son Lucero y Gabriel. Son lo único que se conoce. En Daniel 12:1 profetiza de esta guerra y la victoria por parte del ángel Miguel. Por la ira de Satanás y el anticristo, Israel va a huir hacia el desierto, donde recibirá protección de parte de Dios por 3 años y medio. Israel arranca de todo lo que está sucediendo y es protegido. Y como dice que van a venir las águilas, a algunos teólogos subidos por el chorro dijeron que era Estados Unidos, por su símbolo de su escudo patrio, que es un águila. Pero eso lo dicen algunos ya por el chorro, ya, porque la Biblia no lo dice. Pero dice que viene el ángel, que viene el águila a protegerlo. ¿Y por qué se dice esto? También por mucho simbolismo. Porque cuando usted ve en el libro de Daniel, esto está en el libro de Daniel, también se menciona al águila, pero se menciona también al oso, el oso del norte. Entonces algunos empezaron a echar la cabeza, a andar la cabeza y dijeron, a ver, ¿qué símbolo tiene un país del norte? ¿Quién tiene un oso? Rusia.
Y un ejército, 3 millones de soldados subiendo por el río desde el lado del oriente. ¿Quién tiene un ejército de 3 millones de personas? China. Y así la gente ha empezado a unir cosas para decir, esto va a ser aquí. Mi hermano, eso déjenme decirlo, no es Biblia. Solo son ideologías, conclusiones. Así que no las tome como doctrina. Solamente, mira, en una de esas puede ser. Como también no puede ser. Por eso el rescate por las águilas será una nación fuerte, amiga de Israel, representada por un águila. Será un tipo de rescate, pero lo más probable que algunos piensan que aéreo o por una fuerza aérea, porque es la única manera. Juan conocía los aviones y cuando vio bajar un Boeing 737, aterrizar y llevarse a la gente en su visión, ¿qué describió? Un águila, porque un avión se parece a un pájaro. Puede ser, la Biblia no lo dice, pero acuérdese que Juan está escribiendo esto hace 2000 años atrás donde no existían los aviones. Y lo más parecido a un avión, un águila, algo grande. El ataque por Satanás seguirá contra Israel por un río que simboliza a mucha gente y serán los ejércitos de la guerra de Armagedón. Dios vuelve a intervenir de nuevo y eso lo vamos a ver el próximo miércoles. La próxima visión en el capítulo 13 continúa con el detalle de la gran tribulación, específicamente con la conquista del mundo económico y religioso por la primera bestia, el anticristo, y la segunda bestia, el falso profeta. Se da cuenta que uno se pone a estudiar, a hablar y uno puede sacar muchas cosas, información. Entonces, cuando usted haga una línea cronológica en un futuro, trace un poquito esa hoja, ¿ya? Y voy a solo terminar ahí nomás, para responder al hermano. 2 minutos. 21:15, estoy listo. La semana pasada yo le hice una cruz, ¿ya? Y hice una línea cronológica, ¿cierto? Pero resulta que aquí, cuando Jesucristo muere en la cruz, y voy a responder por ahí, el cielo y el infierno estaban juntos, bajo tierra, ¿ya? Y había una gran cima, dice Lucas capítulo 9, cuando Lázaro muere y el rico muere, dice que hay una gran cima con ese, que cima con ese, si lo busca, es depresión. Entonces, cuando entonces usted va a ver a el rico y Lázaro con Abraham. Entonces le está mirando. Pero hay una gran cima en medio que nos separa. ¿Ya? Esto es Antiguo Testamento. ¿Ya? Todo está bajo tierra. Pero cuando Cristo murió, Él hizo un pacto con nosotros, con nosotros. Y el pacto que estaba en el Antiguo Testamento era que vieran al Mesías. El pacto con la iglesia es que reinaremos con Él. Hay una gran diferencia. ¿Ya? Aunque mi hermano dice que el mismo pacto, no, para mí son 2 pactos. Hay 2, con la iglesia y con los Antiguos Testamentos. Pero por ejemplo, dice, estoy atormentado en esta llama. Lugar de tormento, así se conoce como Seol. El tormento y esta llama, acuérdense que también lo mismo que Juan, es una descripción. Y lo más probable que él en ese momento estaba sintiendo la soledad máxima de la ausencia de Dios. ¿Por qué pero pastor, se estaba quemando en la llama? No se estaba quemando, a mi parecer. ¿Por qué no se está quemando en la llama? Porque él necesita un cuerpo. Y si, ¿me doy a entender o no? Si lo enterraron en el funeral, los gusanitos hicieron su pega, no quedó nada, ¿con qué cuerpo está ahí él? Y sufriendo eternamente. Esta es la soledad máxima, se da a conocer. Pero él necesita un día porque todavía está aquí. Pero
Exactamente, porque mucho más adelante, definitivamente, Él va a ser resucitado, porque se tienen que abrir los libros. Y en el libro va a mirar Juan, no, porque un día dije Juan Pérez y había un Juan Pérez aquí, así que no ocupo más ese ejemplo. Había un hermano X, no está en el libro, al infierno, a quemarse eternamente, a sufrir la soledad máxima. Y uno va a decir, pero pastor, ¿cómo si ya se estaba quemando? Solo que es una historia, una metáfora, no una parábola, una historia, pero para dar a entender un poco nomás lo que va a suceder en el futuro, pero no es su totalidad como tal. Ahora, ¿qué sucedió? Cristo viene. Eso que descendió y que después subió, era parte de la profecía. Hay algunos dicen, y fue a predicar a los espíritus encarcelados. Fue a todos los muertos, a todos los Abraham, Moisés, todos los que creyeron a él, a decirle, aquí llegué. ¿Se dieron cuenta de la promesa? Era verdad, soy yo. Porque algunos dicen que fue a predicarle a los inconversos. No, porque ya tuvieron su tiempo. Fue a darle esperanza a todos estos hombres que habían muerto en el Antiguo Testamento diciéndole, era verdad, se dan cuenta, aquí estoy, excelente, bien. Y aquí el Señor dice, eso que también subió, que bajó, también subió. Efesios capítulo 4. Y llevó cautiva la cautividad. Por eso cuando Cristo está aquí, ¿cierto? A Cristo lo matan, lo crucifican, 2 ladrones al lado. Hay uno que se burla y el otro cree. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo ¿dónde? Abajo de la tierra, no en el cielo. Ese es un pésimo pasaje para defender el cielo, porque ese pasaje no es del cielo allá arriba, sino es del paraíso. Por eso le dijo el paraíso. Pero Pablo, ¿qué dijo? Si yo muero ausente del cuerpo, presente en el Señor, y el Señor poner la vista en los cielos, todo se transformó y se cambió. Desde el Hades se transformó a la palabra cielo. Allá uno muere. Cuando uno muere y fue llevado al seno de Abraham, también la historia de esta es una historia que no aplica para nosotros. Vinieron sus ángeles y lo llevaron al seno de Abraham, aquí. Pero ahora el seno de Abraham no es seno de Abraham, pues. Es acá. Ya. Entonces, eso a veces tiende a confundir. Pero, y ahí es lo que yo les decía, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿tiene una Biblia ahí? Vamos a ver si tiene las hojas pegadas. No, tranquila, no te preocupes. Vamos a ver si la lee o no la lee. Si tiene las hojas pegadas. Ya me pasé, ya ven. Vamos a decir que estaban pegadas las hojas, tranquila. Estoy llegando. Tesalonicense. Aquí sí, está en Colosenses, ahí está. Versículo 13 dice, 1 Tesalonicenses 4, 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Ese estado intermedio. Aquí ocupó el término analogía, duerme. ¿Por qué? Porque está diciendo, no ha muerto, no está muerto, está vivo. Pero ocupó el término durmiendo, que es un estado intermedio, es lo que yo le explicaba al principio. De eso no tenemos mucha información. La Biblia solamente, Pablo dice, no se preocupen por los que están durmiendo. Porque Pablo podría haber dicho, no se preocupen por los que están conversando con Dios y andan saltando en las nubes. No, dijo, no se preocupen por los que duermen. O sea, están esperando.
Porque como todavía no tienen el cuerpo, entonces no pueden experimentar la resurrección por completo. Entonces están en un estado intermedio. Mi abuelita, que es de las personas que amamos y que está en la presencia de Dios, ella está esperando su cuerpo. ¿Dónde? Con el Señor. Allá en la presencia. Ella no está sufriendo. Creo que, y yo mirando un poco la teología, yo creo que ella está con una conciencia. ¿Por qué? Porque serán consolados. Ella debe estar siendo consolada por el Señor, en el sentido de consolación de ánimo, no una consolación porque en su mente está durmiendo, pero está despierta, porque ella no es eterna. Entonces, lo que más probable, ella sigue sintiendo la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque te está experimentando la soledad máxima. Pero ellos estaban esperando, o hablando en el cielo, la paz más grande que podría haber, porque ellas están con el Señor. Pero como todavía le falta el cuerpo para ser glorificado, todavía no pueden estar delante de Dios como tal y lo que nosotros todos creemos por resurrección. ¿Amén? Entonces eso, para que usted más o menos entienda. Y de aquí para acá estamos en el periodo de la gracia, después comienza el rapto, los 7 años de tribulación, al final de los 7 años de tribulación, la guerra de Armagedón, Cristo se sienta en su trono, el juicio a las naciones y comienzan los 1000 años de reino milenio, donde baja el árbol que estuvo en el huerto del Edén, donde todos comían y nadie muere. Por 1000 años nadie va a morir. ¿Por qué? Porque la tierra ha sido diezmada. Murió casi la mayoría de la gente en la tierra. Y Dios necesita nuevamente, y Satanás levantar ejércitos de seres humanos que vayan contra Dios nuevamente. Así que imagínense la tasa de nacimiento al donde usted no va a morir por 1000 años. Cualquier cabro chico. Pero usted no, usted va a estar en la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Les parece que oremos? Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias mi Señor por permitirnos estar y seguir aprendiendo, estudiando. Doy gracias por la gente que se interesa. Dios también en una mitad de semana donde muchas iglesias ya no tienen culto, donde ya no se reúnen. Doy gracias porque nuestra iglesia todavía siente esa pasión. Oro por el corazón de cada uno de los que está aquí y de los que están siguiendo las transmisiones. Que tú a ellos les sigas ayudando, enseñando, adquiriendo conocimiento, tener sabiduría, pero no solamente para retener, sino para ir y impactar. Dios bendice, Dios, todo lo que se hace en este lugar. Y Dios, gracias porque, como decía Pablo, a veces cuando nos acordamos de nuestros seres queridos y nos preguntamos qué estarán haciendo, dónde estarán, lo único que Pablo dijo, que no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar. Sigamos pensando con mucha fe de que están con el Señor, que están en paz y que están experimentando realmente todo lo de Dios. Solo le falta el cuerpo, pero su alma y su espíritu ya están gozando de lo que sucede en el cielo. Bendice Dios también la ofrenda que se toma en esta tarde, que es para seguir expandiendo el Evangelio, para seguir sosteniendo este lugar, para seguir, inclusive hasta yo recibiendo mi ofrenda para poder seguir sirviendo en esta iglesia como pastor. Gracias Dios por que tú amas al dador alegre y le das mucho más para que siga contribuyendo. Bendice nuestras vidas y ahora Dios simplemente alabamos tu nombre. En el nombre de Cristo, amén.